Sentí, escuchá, pensá. Estás en la 1410. Seguimos compartiendo la mañana de Faltaba Más y llega el momento de los emprendedores. En estas semanas hemos hecho siempre un lugar para estos emprendedores, estos trabajadores en el Uruguay, en empresas que son nuevas o que son realmente creativas o diferentes, que no había en el mercado. Esta mañana tenemos un emprendedor con algo muy particular, porque nos va a tener que explicar exactamente qué es IDEM Intervenciones. Es Manuel Riboar Torres, es coordinador de IDEM Intervenciones. Le decimos buen día, bienvenido. Y queremos entender un poquito qué es esto. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra bastante particular, ¿no? IDEM Intervenciones. ¿Qué es este emprendimiento? ¿Qué es este emprendimiento? Bueno, concretamente nosotros nos definimos como emprendedores culturales. O sea, sí surgimos por el área del juego y la recreación. Eso fue lo que nos unió hace 5 años más o menos. A un grupo de 5 personas. 5 personas somos jugale hoy. A la tómbola hoy, el 5, 5, 5. Jugale. Hoy somos 5, en realidad cuando comenzamos 3. Bueno, comenzamos así, desde el lado de la recreación y el juego, como poder llevar, propuestas más lúdicas a barrios, a comunidades. Y ahí está, te quería preguntar, ¿cuál es el fin? ¿A quiénes iban? Porque trabajar en los juegos, yo te puedo poner que es para los niños, para la escuela, pero no era el caso. Exacto, eso fue, creo que hablando de esto un poco de cuáles fueron nuestras primeras barreras, fue eso. La gente identifica recreación y juego como animación infantil, ¿no? Y en realidad el juego es un derecho para la infancia, pero también es una necesidad a lo largo de la vida. Entonces, cuando arrancamos, la primera barrera era eso, sí, nuestros participantes, las propuestas lúdicas que hacíamos, no eran solamente los niños, nosotros apuntamos a toda la familia. Apuntamos a una recreación comunitaria, a barrios, a sociedades, a organizaciones, a pueblos, y en eso estaba incluida toda la familia. Y después, sin duda, la recreación educativa. Esos fueron nuestros 2 comienzos, en realidad, nuestras áreas. Hoy por hoy, al ser 5 y tener como un equipo bastante interdisciplinario, que eso es algo difícil de lograr, ¿no? Sobre todo en la práctica, y lo logramos, y bueno, hoy tenemos psicólogos, tenemos gente del área de educación, gente de gestión cultural, gente del área expresiva, y hoy podemos decir que, salteamos un poco, en realidad nos movimos un poco al lado de la recreación para decir, creamos propuestas por el lado del juego, por el lado de la educación y la cultura. O sea, esos son nuestros 2 grandes ámbitos hoy por hoy. Bueno, según lo que entiendo, ustedes llegan con esta propuesta lúdica, y es entre comillas porque hay juegos y también hay un poco de todo, pero ustedes llegan a los barrios o a parte de la sociedad y logran la integración a través de ese momento lúdico y de recreación, ¿es así? Sí, eso es cuando arrancamos. Sí. En realidad, hoy el juego es algo que se da como dinámica. O sea, hay una dinámica que se da en juego, pero los contenidos hoy por hoy de las propuestas, que después si querés te aclaro un poco más llevado a tierra cuáles son para que la gente se dé cuenta, es lo cultural y lo educativo. Esos son los contenidos que nosotros tenemos. Pero van a la plaza, van a la calle. Nosotros vamos, por ejemplo, vamos a la calle, vamos a la plaza, vamos a barrios y vamos sobre todo muchísimo al interior. Nosotros los 5 somos algunos de Colonia y otros de Canelones. O sea, ninguno es de Montevideo, todos estamos radicados acá por temas de estudio que a todos nos pasó. Y volvemos mucho al interior, muchísimo al interior. Por ejemplo, hace 3 años estamos con una propuesta de educación vial que la estamos llevando a través de una empresa, la estamos llevando a escuelas rurales y escuelas urbanas de pueblos muy chicos de todos puntos del país. Entonces ahí, nosotros, el contenido es la educación vial, pero la forma en llevar esos contenidos es el juego, es lo lúdico. O sea, que ese es el gran cambio del emprendimiento de ustedes. Ese es el gran cambio, donde los contenidos no es solo el juego de por sí, sino se puede trabajar temas educativos como educación ambiental, también tenemos una propuesta de educación ambiental, educación vial, estamos trabajando también el tema de rescate de tradiciones e identidad cultural, eso está muy bueno. Hasta en marzo tuvimos un festival, que eso es otra cosa muy concreta que logramos hacer. En marzo hicimos un festival de identidad y cultura piamontesa en La Paz, Colonia Piamontesa, porque también está La Paz Canelones, pero esta es en La Paz Colonia, que es una villa de 600 habitantes,
donde tenían muchísimas ideas y ellos son piamonteses, o sea, Sí, los primeros, italianos. ahí va, del Piamonte, italianos. Y bueno, hicieron este festival donde lo que hacían era, bueno, trabajar el tema de identidad y cultura. O sea, crearon un grupo de danza piamontesa, que es el primero en Uruguay, ¿sí? Eso se creó, el grupo, y bailaron danzas. También se rescató el dialecto patuá, que es el del Piamonte. El del Piamonte. Sí, el dialecto Italia es un país que tiene montones de dialectos. Exacto, y fue muy difícil porque en realidad no hay profesores de patuá, pero lo que hicimos fue, bueno, juntar a toda esa gente que se acordaba de dichos o anécdotas o frases o en su familia, sobre todo los adultos mayores, los reencontramos, estuvo muy bueno el reencuentro, conversaron, ay sí, porque mi familia se decía esto, se decía lo otro y bla, 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 y así, y hoy por hoy en realidad surgió un curso que se va a hacer ahí en La Paz para todas las colonias a la vuelta, porque también está Colonia Valdense, está Sí, Rosario, está Nueva Albesia, todas esas son de origen valdense, se va a hacer ese curso. Bueno, también en el festival hubo un coro, hay un coro local que cantó en canciones en patuá, que eso estuvo alucinante. ¿Qué retorno tienen ustedes, no? ¿Qué dice la gente? Porque me imagino que cuando ustedes hacen la propuesta, cuesta que la gente diga, sí, sí, yo voy a participar. A los uruguayos además nos cuesta participar en este tipo de propuestas. ¿Y qué repercusión tienen después? ¿Qué les han dicho? En realidad, si yo hablo muy bien de mi proyecto, queda muy mal, ¿no? Pero no, queda bárbaro, por queda eso te bárbaro. trajimos. Sí, habla tranquilo. Buenísimo. Bien. En realidad, siempre es satisfacción. Yo justamente hace un rato hablaba contigo de esto de qué difícil es vender algo. En realidad, para nosotros como emprendedores, como no tenemos un producto tangible, es mucho más difícil venderlo y de convencer a la gente. Sino que esto entra a otra escala que es como la satisfacción. La satisfacción, el momento, en la experiencia. Entonces, no sé, cuando la gente, por ejemplo, lo que te decía, escuchó ese coro cantar en el dialecto patuá, la gente se emocionó, salió de la iglesia, porque más se hizo en las 2 iglesias que hay ahí en La Paz, salió, se emocionó, agradeció, qué bueno que está, que esto lo tenemos que mover, que esto lo tenemos que llevar a otros lugares, y ahí está, eso es cuando vos ves que esas cosas salen, que la gente la necesitaba esa experiencia de satisfacción, ya está. Son removedores de sentimientos, digamos. Algo así. Así, ¿no? Son animadores de juegos que con la parte lúdica llegan a distintas cosas, a la educación, a reencontrarse, pero también remueven sentimientos, y eso está genial. Exacto. Ahí va. Funciona. ¿Qué pasa con jóvenes emprendedores uruguayos? ¿Cuáles fueron las primeras barreras que ustedes sintieron que tuvieron? Y hablemos en general, no Sí, digo sí, porque sí, esto sea un exacto. proyecto diferente, que también no traía como una carga al ser algo nuevo, también lo desconocido. ¿Cuáles son las barreras que ustedes creen como emprendedores que encontraron en el Uruguay de hoy? Bueno, tal vez algo a modo muy personal en sentido y referido a todos los jóvenes emprendedores, ¿no? Mi gran barrera, primero fue esto, venir del interior fue una de las barreras, ¿no? Porque no conocía a nadie acá en Montevideo y la mayoría de las cosas se da todo por contacto, ¿no? O sea, podés llegar, difundir, lo que sea, como por contacto. Después, la cuestión de la formación. Uno en realidad, como emprendedor, tiene que decir, bueno, sí, quiero vender esto, pero no puedo salirlo ya, mañana a vender. Tengo que planificar, tengo que ver, bueno, importante saber cuál es mi público objetivo, a quién voy a vender ese producto o ofrecer esa experiencia. Y bueno, y después tender, bueno, un plan de comunicación, eso es fundamental. Yo siento que esas cosas. Y después creer en su El producto. Tener en fe. el producto o en su emprendimiento. Ujú. A ver, yo siento que esta es mi vocación. Yo soy gestor cultural, me gusta esto lo que hago, para mí de intervención es un hijo, también para los 5 que estamos es un hijo, y bueno, nosotros creemos en eso. Cuando uno cree, hace las cosas con pasión. Entonces, cuando haces las cosas con pasión, es mucho más fácil que, bueno, que el otro diga, sí, la verdad que quiero ser parte de esto. Como Manuel, participante. hoy le dirías a otros jóvenes emprendedores, esto se logra, se puede. Sí, se logra, se puede. Cuesta muchísimo, pero no hay que perder como la motivación, eso es fundamental. Pero cuesta. Los primeros 5 años, por eso digo, o 4, son claves. Son claves. Aguanten Agarrarse los un terremotos. cochito, acá hay que flotar. Aguanten los terremotos, aguanten los ciclones, todo, pero crean en lo que quieren hacer, y también si resulta, a ver, si hay algún problema de algún conflicto, hay alguna crisis en la organización, es necesario.
y eso hay que sobrepasarlo. Es natural, es Siempre natural pasa. en un proceso. Sí. ¿Sabes qué? Quería volver a un tema que en realidad capaz que no va directamente con IDEM Intervenciones, pero vos hablabas de este joven que se viene del interior a Montevideo. Y te quiero decir que venir de Colonia a Montevideo, capaz que el choque es mucho menor que si te venís Exacto. de otros sectores o de otras zonas de nuestro país. ¿Seguís sintiendo que hoy, porque sos un tipo súper joven, ¿qué edad tenés? Tengo 27. 27 años. Hoy todos tienen 27, 28 años. 27, 28. Todos tenemos. Sí, tenemos, sí, yo hace 20 años tenía 27. Pero ¿sigue siendo un problema el choque de llegar a Montevideo a estudiar? Sí, yo creo que sí, pero a ver, me parece que lo que pasa es que sigue estando la barrera interior Montevideo, sobre todo en la mentalidad de la gente. Entonces, a mí me pasa, a ver, vos decís, sí, Colonia es muy cerca, pero la cultura uruguaya en el sentido de las cosas que pasan en Montevideo no llegan. Yo siento que la cultura de Colonia hay Mira mucho para Buenos Aires. es Buenos Sí, Aires. totalmente. Entonces, Queda muy ahí cerca. está. Entonces, si vos escuchás los informativos de Buenos Aires, entonces sí, está, no voy a Montevideo. Porque no quiero ir a Montevideo. Entonces, sí, hay barreras, es mucho más fácil, pero yo creo que está bueno animarse. Está bueno salir porque salís como de tu mundo, conoces a otra gente. Bueno, si no te gustó, puedes volver. Siempre tenés a tu familia que te aguanta, ¿no? Pero está bueno poder salir. Siempre darte hay una esa vuelta. Exacto. Siempre hay una vuelta. A mí me pasó en Carmelo, Sí. que no es tan alejado tampoco, si bien está dentro de Colonia, está más hacia el norte, de ir a hacer un show de imitaciones y que la gente no supiera quiénes eran, Alberto Kessman, no tenían ni idea. Ellos consumían Exacto. todo lo que venía de Buenos Aires. Argentina era una parte, un apéndice de Argentina. Y seguramente... Cristina Kirchner, no cerraste la puerta tantas veces, no podrás cerrar las señales un tiempo. Un tiempito. Un tiempo, así logramos que todo el Uruguay mire para adentro. Manuel Reguar es uno de los integrantes de IDEM Intervenciones. ¿Y tenés alguna movida dentro de poquito que podamos ya anunciar o comentar? Bueno, en realidad como terminamos el festival ahora en La Paz, no estamos No hay nada, con un claro. proyecto, pero tenemos uno que en realidad es un proyecto muy particular, muy lindo, que es un intercambio de cartas entre adultos mayores de Uruguay y de otra parte del mundo. Es un proyecto muy lindo, lo estamos tratando de sacar, así que pedimos como, bueno, a fondos o a empresas que quieran colaborar en eso. Es un proyecto muy lindo, que pasamos de escribirse cartas, ¿sí? Que tienen que ver sobre su cultura, sobre su identidad, y lo vamos a hacer en algunos pueblos de Colonia, otros en Canelones, con otro país, así que bienvenidos los apoyos. Muy bien, y cuando quieran nos comentás, entonces o nos llamás, así podemos recordarles en qué andan. IDEM Intervenciones, trabajando desde hace 5 años en el Uruguay. A estos 5 jóvenes emprendedores las felicitaciones y gracias por acompañarnos, Manuel. Gracias a ustedes. Un placer. Nosotros seguimos compartiendo, faltaba más.